Gracias que podemos estar siempre delante de ti, contigo, Señor. Esperamos tu suplir, tu suministrar por tu Espíritu Santo, llegando a nuestros corazones con tu palabra. Gracias por ella, Señor. Te agradecemos. Señor, sea con nosotros, Señor. Seas tú llegando al corazón de cada uno de nosotros, Padre. Gracias por tu preciosa persona, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor. Amén. Amén. Vamos a compartir este mensaje, que es uno de los mensajes que también se compartió allá en Corrientes. Y el título es El gran sacerdote sobre la casa de Dios. Podemos leer juntos Hebreos capítulo 10, del versículo 19 al 21. Amén. Hebreos 10, 19 al 21. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Amén. El punto central de lo que nosotros vamos a compartir es esto: teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y esto es algo real, que el Señor es aquel que está siempre en medio de los suyos, buscando enriquecernos, buscando el darnos suministrar de vida para que nosotros podamos crecer. Y de parte nuestra, también lo importante es de parte de los hermanos, la iglesia, el poder contemplarle a Él. Esto es crucial para el crecimiento y para la consagración de nuestras vidas hacia el Señor. Esto es importante. El hecho de poder contemplar quién es este gran sacerdote que ha sido puesto sobre la casa de Dios. Y teniendo este gran sacerdote, no es el sacerdote del Antiguo Testamento que nosotros ya conocemos. Está hablando acerca del Señor. Y este Señor no es el Señor que estaba con los discípulos en aquel tiempo, en su ministerio terrenal, sino que es este sacerdote celestial que hoy viene con toda su gloria para presentarse delante de los hijos de Dios, delante de sus hermanos, dentro de la iglesia. Y esto es muy importante, poder contemplarle al Señor. Sin esta contemplación, hermanos, nosotros no tendremos ningún valor y poco aprecio sobre la persona del Señor. Y es muy fácil perder de vista la persona del Señor, el objetivo que Él tiene para con nosotros en cuanto a la edificación, el crecimiento. Si nosotros no somos atraídos por la propia persona del Señor, si no percibimos su gloria. Este mensaje, como todos los mensajes que se compartieron allá, es bastante largo. Yo lo voy a simplificar, lo voy a cortar, lo voy a hacer en dos partes, si el Señor permite. Pero el punto es esto, que todos nosotros podamos contemplar al Señor. Siempre, sea en las reuniones, en la reunión de la mesa del Señor, en las oraciones que nosotros podamos hacer, en nuestra lectura con el Señor, en nuestra comunión personal. Es muy importante que nosotros podamos contemplarle a Él. Si nosotros contemplamos la persona del Señor, nuestra vida va a ser distinta y la vida de la iglesia también. Eso hace que haya gozo en nuestro interior, que haya deseo por la comunión, que haya deseo de buscar a los hermanos y de reunirnos junto con los santos. El frescor de su vida va a ser en nuestro andar y también en las reuniones.
porque Él es quien nos llena. Él es aquel sacerdote, este gran sacerdote que está puesto en la casa de Dios, ¿no? Así que por eso es importante poder tener esto como primer lugar. Si en la iglesia, entonces, si nosotros como sus hijos no le contemplamos a Él, vuelvo a decir, todo lo demás se torna rutinario, se torna frío, y nosotros nos movemos con cierta indiferencia también, ¿no? Entonces, es muy importante poder reconocer la persona del Señor. Hermanos, nosotros sabemos, no venimos a ver a nadie en la iglesia más que al Señor. Cuando nosotros nos reunimos, más que contemplar al Señor. Y en el Salmo 27, el versículo 4, la segunda parte, David dice algo precioso. Bueno, comienza el versículo, lo citamos todo. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Este era el objetivo que tenía David, contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ciertamente, hermanos, nosotros encontramos aquí diferentes salmos que hablan acerca de lo precioso de la creación, de cómo Dios creó todas las cosas. Dice también uno de los salmos que toda la tierra está llena de su gloria, ¿no? Y ciertamente podemos contemplar la gloria del Señor en la creación. Pero aquí no está hablando de contemplar la gloria del Señor en la creación, sino está hablando acerca de contemplarle a Él en su templo, ¿no? Y cuando hablamos de contemplarle a Él, esto conlleva a detenernos, no hacer una mirada rápida. ¿Vieron cuando nosotros observamos un paisaje? Lo vemos detenidamente para poder registrar todas las cosas y para poder atraer de ese paisaje toda la belleza y la hermosura que existe en él, ¿no? Después pasamos por otros lados y no andamos mirando la ciudad o las calles, porque entendemos que no hay muchas cosas como para detenernos. Pero cuando nosotros hablamos de contemplar, significa que estamos midiendo cada cosa por lo que vemos a través de ese contemplar, ¿no? Alguna connotación según el diccionario, lo que significa contemplar es considerar con atención, ¿no? Y claro que sí, que el Señor se merece la atención. Ninguna otra cosa merece la atención de nuestros ojos, de nuestro corazón y de toda nuestra alma, como la propia persona del Señor, sabiendo que Él está entronado en gloria. Él está entronado en gloria, ¿no? Entonces, también significa observar con contemplación y satisfacción. Podemos observar muchos paisajes, pero nada se compara con la persona del Señor. Nada se compara con la persona del Señor. Realmente, cuando uno, por ejemplo, el caso de nosotros, pasamos por las cordilleras de los Andes y es hermosa. Cada montaña es hermosa y para filmarla y sacar una foto, ¿no? Pero realmente la experiencia nuestra, cuando volvimos de Chile, no fueron lo hermoso que es Chile. La ciudad también es muy linda. No quedó eso en nuestros corazones. Fue la fragancia, la persona del Señor, haberlo contemplado junto con los hermanos. Esto supera cualquier otra maravilla natural, ¿no? Porque no hay nada que se pueda comparar con la persona del Señor, ¿no? Nosotros bien cantamos en uno de los himnos: ¿a quién te compararé? ¿Con quién te confrontaré? No hay nadie que se compare a la hermosura del Señor, a su belleza, a su profundidad. Por eso también
los mensajes de Pablo, los escritos de Pablo, nos invita a que junto con los hermanos podamos conocer la persona preciosa del Señor, ¿no? Y esto es crucial para nosotros, hermanos. Y ahora, en este contemplar la persona del Señor, necesitamos poder comprender que el maligno no se queda quieto, ¿no? Que el maligno siempre está trabajando. Dice que está como el león rugiente, buscando a quien devorar, ¿no? Y muchas veces nosotros somos distraídos de la persona del Señor por muchas otras cosas que pueden levantarse en la misma reunión o que pueden levantarse alrededor de uno, o en nuestro hogar, o en el mundo, donde fuere, ¿no? Por esto es importante saber que lo que el maligno quiere es que nosotros no quede en nuestro corazón ninguna de la preciosa persona del Señor, sino que lo que quede sea la distracción, sea el momento que nosotros pasamos. Hermanos, para esto nosotros sabemos que siempre el maligno trabaja, ¿verdad? Siempre, no se queda tranquilo. En cada reunión, en cada instante, hay algunas cosas que nos pueden incomodar, alguna palabra maldicha, alguna actitud nuestra, y puede ser que le afecte a algún hermano, ¿no? Y el Señor nos libre de esto, y nos guarde, porque ninguno estamos libres de esto, ¿no? Incluso yo mismo, ¿no? Ustedes escucharon el mensaje del hermano Romeo, lo escucharon, ¿no? Ahí cuando hablaba de lo que es la paciencia, la longanimidad, el hermano usó un término acerca de que muchos de nosotros tenemos poca paciencia, ¿no? Y él usó el ejemplo ¿no? De la mecha corta, ¿no? Lo que es la mecha corta es una bomba con una mecha cortita. Es diferente cuando una bomba tiene la mecha larga, entonces prendemos la mecha y tenemos tiempo de apagarla siquiera, ¿no? Pero cuando la mecha es corta la prendemos y explota enseguida, ¿no? Entonces muchas veces el maligno, eso es lo que produce en nosotros, que cualquier distracción explote, nos haga explotar enseguida, ¿no? Y para esto es poder ver que, hermanos, el maligno por todos lados está queriendo siempre quitar lo que nosotros hemos ganado de la persona del Señor, ¿no? Por eso podemos ver que lo más precioso que tiene Dios para con nosotros es Cristo Jesús. Lo más precioso en todo el universo es Cristo Jesús. Lo más hermoso en la iglesia es Cristo Jesús. No hay otra cosa en la cual valga la pena en que nos detengamos a ver, ¿no? Pero podemos saber esto, que el Señor nos alumbre para que no nos distraigamos. Aún mismo le compartí que yo puedo estar hablando ahora. Hermanos, algunos de nosotros, y ustedes pueden ser aún alumbrados, más allá de lo que yo pueda compartir, y puedan ver más de la preciosa persona del Señor. Y de eso se trata, el compartir después, ¿no? Hay en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 10 de Lucas, un pasaje muy precioso y que podemos compararlo como la miniatura de la iglesia. Y ahí vamos a ver diferentes experiencias. Se trata de María, Marta, Lázaro, en la casa de ellos, ¿no? En Lucas 10 podemos leer juntos, del 38 al 42, perdón. Amén. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa.
Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y, acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Si bien es cierto que en la iglesia es necesario el servicio, ¿no? Y que bueno es cuando podemos contar con los hermanos, para que, bueno, como en este caso, no padezca una sola persona o un solo hermano sirviendo cuando hay varios hermanos, ¿no? Y esto es importante y precioso porque nos alivia y podemos contar unos con otros. Aunque esto es necesario, hermanos, sin embargo, podemos ver acá que no es primario, ¿no? Hay otras cosas que son indispensables. Podemos calcular que en la casa de Lázaro, María y Marta, había casi la mayoría de varones, tal vez estaban los discípulos, tal vez había otras personas también. Y la necesidad, claro que era de poder atenderlos, no sé, un vaso de agua, no sé, algunas sillas, etcétera, ¿no? De poder mirar que todos estén bien, preparar la comida, etcétera, tantas cosas, ¿no? Pero esto no era lo más importante, el Señor estaba ahí. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos ver, que los servicios también a veces, cuando son excesos o cuando está el Señor, realmente, a veces no es la mejor parte, ¿no? Y vuelvo a decir, no es que no sea importante, esto es necesario en la iglesia, pero el Señor le marca esto a Marta. Y en esta reunión que había en la casa de Lázaro, Marta le llama la atención al Señor Jesús, ¿no? Afanada, ocupada, trabajando, etc. Se afligía porque ella estaba sirviendo sola y le dice al Señor: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿No? Como decirle: Señor, ¿no te das cuenta que estoy sola sirviendo? ¿No te diste cuenta, no? Qué osadía el poder llamarle la atención al Señor diciéndole esto, ¿no? Y muchas veces, hermanos, nosotros casi nos quejamos de la misma manera. Señor, ¿no te das cuenta que estoy solo, ¿no? El Señor nos guarde en esto, ¿no? Para que podamos retener lo mejor cuando nos reunimos con los hermanos. Pero acá le dice el Señor a Marta, en el versículo 41, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, ¿cuál es la buena parte que escogió María? Es el estar a los pies del Señor, contemplando, oyendo, ¿no? Si bien es cierto, sería precioso lo que el Señor hablaba, porque como dice en los evangelios, sus palabras son llenas de espíritu y llenas de vida, ¿verdad? Pero más allá de eso, su persona sería atractiva, su persona. Así que María estaba haciendo lo que había que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer en la iglesia cuando nos reunimos con los hermanos? Estar atentos, oír la palabra del Señor, oír la voz del Señor hablando en nuestros corazones. Y eso produce lo que necesita en nuestro interior. El Señor desea poder enriquecernos con su persona en las reuniones. Este es el objetivo que ha tenido Dios para con Cristo entregarlo a la iglesia, ¿no? De que la iglesia
siendo hombres tan limitados, pobres, carentes en nuestra naturaleza, podamos ser enriquecidos con Cristo Jesús, ¿no? Y para esto es necesario poder detenernos para contemplar la persona del Señor, para oír lo que el Señor dice, ¿no? Entonces, esto tiene que ser nuestro objetivo. Como dice, solo una cosa es necesaria. Una cosa es necesaria, ¿no? Entonces, aquí el Señor le podía haber reprendido de otra manera a Marta, ¿no? No sé, de muchas maneras. Podría haber dicho, pero Marta, ¿no te das cuenta que yo estoy hablando de las cosas celestiales? Estoy hablando cosas espirituales y vienes a mezclar con las cosas materiales, etcétera. No, la podría haber reprendido. ¿No te das cuenta que yo, no sé, tantas cosas le podría haber dicho, ¿no? Pero solamente le dice, Marta, 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 ¿no? Hay otra expresión también que dice el Señor Jesús, y hay otras expresiones también, ¿no? Pero yo me refiero a una más, que dice, Jerusalén, Jerusalén. Siempre que repite 2 veces el Señor está llamando la atención, pero lo hace con una forma dulce, pero no deja de ser llamativa y no deja de ser un llamado lamentable, ¿no? Jerusalén, Jerusalén, ¿no? Y tantas otras cosas que dice sobre Jerusalén, ¿no? Acá dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Entonces, el Señor nos libre de que estemos en la situación de Marta, siendo afanados y turbados en nuestra mente, en nuestro corazón, distraídos, ¿no? Que podamos ser aquellos que, como María, escojamos la mejor parte, estar a los pies del Señor. Y así como hemos leído en el Salmo 27, el versículo 4, quiero recalcar de vuelta la primera parte, que también David tenía en su corazón. Dice el versículo 4, ¿no? Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Una cosa, ese era el objetivo que tenía David, una cosa. Yo voy al templo para una cosa, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Para eso David tenía bien claro en su corazón. Y si vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 13, también podemos ver lo que era el sentir de Pablo. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Una cosa hago, esto también, una cosa hago. O sea, no dando importancia tal vez a las cosas del pasado, a las malas experiencias, a las frustraciones, o a aquello que nos desvía de realmente la comunión del Señor, o de las cosas importantes y preciosas, ¿no? Que tenemos al contemplar la preciosa persona del Señor, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos quedamos con el pasado, mirando siempre las cosas que quedan atrás, como si en ellas pudiésemos cambiar algo en el presente, ¿no? Todos nosotros sabemos que lo que pasó, ya pasó. Si han sido malas o buenas experiencias, de todas formas, ya pasó, no la podemos cambiar. Lo mejor que hay para un cristiano es extendernos hacia adelante, poder mirar la gloria del Señor y no quedarnos con el pasado. Porque ciertamente, básicamente aquellas cosas feas, amargas del pasado, no nos traen edificación, sino que nos traen tal vez tristeza, amargura, muerte, y no nos llevan a paralizar más que a motivar nuestro corazón para honrar al Señor, ¿no? Entonces, es importante para nosotros como creyentes una cosa buscar, hermano, estar a los pies del Señor, contemplar su gloria, ¿no? Ojalá el Señor nos alumbre, hermanos,
en nuestra vida personal, necesitamos contemplar al Señor. Necesitamos contemplar al Señor. Y lo hablo como alguien que también necesita del Señor. Yo quiero quedarme con lo mejor del Señor. Y necesitamos poder tener esto también para hacer una evaluación sobre todas las cosas que nosotros tenemos, sobre la vida que trasciende y sobre las cosas que van pasando alrededor de nuestra vida, ¿no? Para poder retener lo mejor. Poder tener una evaluación de que no hay nada mejor que la gloria del Señor. Y vamos al siguiente punto. Una experiencia que tuvo Juan en la isla de Patmos, en Apocalipsis 1. Vamos a leerlo. Del versículo 9 hasta el 17. Apocalipsis capítulo 1, 9 al 17. Amén. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido en el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último. Amén. Esta es una escena preciosa, ¿no? Recordemos que el Señor Juan, el apóstol Juan, era uno de los más jóvenes de aquellos 12 que el Señor había llamado y que él conoció personalmente. Es más, él se recostaba en los pechos del Señor, decía, ¿no? Y era el discípulo que él amaba, ¿no? El Señor Jesús era como el discípulo más íntimo del Señor, ¿no? Pero ahora ya el que se le aparece es el mismo amado Señor, pero entronado en gloria. Y se aparece a ese débil discípulo, al más jovencito, como dice la Escritura, a que él amaba, ¿no? Y la experiencia es totalmente diferente. Mientras el Señor estuvo caminando con Juan en esos 3 años y medio que estuvo con sus discípulos, nunca Juan, ni siquiera ninguno de sus discípulos, tuvo la necesidad de postrarse delante del Señor. Pero en este caso, el Señor estaba entronado en gloria. Dice que cuando lo vio, cayó como muerto a sus pies. Y en esto entonces, hermanos, una cosa es que nosotros conozcamos a aquel que murió en la cruz por nosotros, que ha sido precioso, que es precioso, ¿no? Pero otra cosa es contemplar al Señor, ya entronado en gloria,
Por eso es tan importante, hermanos, para nosotros la mesa del Señor, es tan importante, porque nos da la ocasión de poder contemplar su preciosa persona. Ahora bien, en este caso, Juan estaba en la isla de Patmos, y la isla de Patmos da frente a las costas de Turquía, donde estaban las 7 iglesias. Y es muy probable que Juan, como el último apóstol, estaría sufriendo, pensando en las 7 iglesias, sabiendo que a esta altura todos ya habrían muerto. Tal vez Pablo, no sé. Sí, Pablo probablemente también ya habría pasado. Pero él sería uno de los últimos discípulos, apóstoles del Señor que estaría vivo, ¿no? Y en esta situación, en esta congoja de Juan, pensaría, ¿qué será desde ahora, a partir de ahora, de las iglesias, ¿no? Cuando todos los apóstoles, discípulos del Señor, ya se habían pasado y él también estaba para morir. Y en esta situación se presenta el Señor. Es notable que por esta razón, siempre que se presenta el Señor para revelarse a alguno de los apóstoles, profetas, siempre lo hace de frente, ¿no? Pero en este caso, en Apocalipsis, no se presenta de frente delante de Juan, sino a su espalda, para que él se dé vuelta y empiece a observar otra cosa, ¿no? Dice que cuando él se dio vuelta, dice que en el versículo 12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y comienza a describirlo, ¿no? Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y bueno, cuenta que cuando le vio, cayó como muerto a sus pies. Amén, bendito sea el Señor. Él lo que vio al darse vuelta, vio 7 candeleros de oro. Y esto era la realidad de lo que él estaba viendo. Hermanos, no importa la situación en que podían estar en ese momento las iglesias y cómo él podía estar sufriendo por ellas, porque lo que el Señor le presenta es que las iglesias, las 7 iglesias, eran un candelero de oro. Eran un candelero de oro. Y él paseándose en medio de ellas. A ver, el asunto es, para nosotros, muchas veces, en nuestra mirada, la condición de las iglesias no son muy buenas, no son ópticas, no son óptimas. Pero el Señor acá le muestra, esas iglesias son un candelero de oro. Y Él en medio de ellas. ¿Cuál es la función de este gran sacerdote en medio de la iglesia? Y hermanos, si bien es cierto, muchas veces nosotros no alcanzamos a percibir que el Señor se pasea en los candeleros que Él tiene. Las iglesias le pertenecen a Él. El primer responsable de que las iglesias sean edificadas es de Él. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, es palabra del Señor. ¿Algo puede estorbar la edificación de la iglesia cuando el Señor dice que Él la va a edificar y que Él es responsable de edificarlas? Por eso ve Juan 7 candeleros de oro.
y alabamos al Señor porque esta es nuestra esperanza. Pero es necesario que el Señor se pasee entre medio de las iglesias. Porque Él es este sacerdote, este gran sacerdote, que ¿qué es lo que está haciendo en medio de las iglesias? Va cortando el pábilo que humea. Vieron que las mechas, cuando se van quemando, a veces empieza a humear. Y se humea porque falta aceite y se va consumiendo la mecha, ¿no? Lo que hace brillar a la mecha siempre que está encendida es el aceite. Entonces, el candelero no tiene ninguna función, no sirve para nada, sino alumbra y solo humea. Y nosotros si vemos un candelero con 7 brazos preciosos de oro, sus 7 brazos encendidos, pero humeando, qué lástima, porque todo lo demás tiene la condición para que sea algo excelente, completo. Lo de oro está muy bueno, la forma está muy buena, pero lo más importante es que pueda brillar. Entonces, si un candelero no funciona como debe, no cumple su función. Ahora, para eso está el gran sacerdote en la casa de Dios, para cortar todo pábilo que humea. El Señor nos dé gracia, hermanos, porque en estas cosas muchas veces nosotros no percibimos que el Señor viene a cortar la mecha. Y estas son cosas muy prácticas, hermanos. Lo que yo voy a decir, no hablo para ningún hermano especial. Yo estoy también, esta palabra es para mí también en primer lugar. Porque muchas veces, prácticamente en la reunión, o en las reuniones, sea de casa, o en la reunión general, cuando estamos todos juntos, el Señor hace ese trabajo de bien y cortar el pábilo que humea. ¿Cómo lo hace, hermanos? Nosotros aquí estamos en una postura reverente, venimos a buscar al Señor, pero muchas veces hay algo que nos incomoda, una palabra maldicha, una actitud que no corresponde, o un gesto mal de los hermanos, cualquiera, incluso yo. Y empezamos a humear, hermanos. Vuelvo a este ejemplo, ¿no? Se prendió la mecha y nosotros estamos estallando. Dejamos de contemplar la hermosura del Señor y lo que se ve de nosotros es ese humear. Cuando volvemos a casa, hermanos, muchas veces lo único que llevamos es la mecha humeante y perdemos ese aceite que vino para que nosotros nos humillemos y pueda pasar en nosotros el aceite y podamos ser alguien que queme con el fuego del Señor y que alumbre como parte del candelero en la iglesia, ¿no? Y esto es importante, hermanos, esto es muy práctico, muy práctico. Y entonces, cuando nosotros vamos a casa, lo único que tenemos para compartir es la mecha que humea. Y perdemos de vista la persona del Señor. Hermanos, no lo hablo por nadie, en especial, lo hablo para todos, pero también para mí mismo. Porque muchas veces yo también caigo en esta trampa del maligno. Entonces, hermanos, veamos que el maligno trabaja, sí trabaja, pero está el Señor para cortar el pábilo que humea. Para que yo no sea alguien que siga humeando. El Señor nos alumbre en esto. Porque gracias al Señor que el Señor se ocupa de las iglesias y Él trabaja en una forma personal con cada uno. Viene a cortar el pábilo que humea, viene a agregar aceite donde se acaban. Y esta es la función del gran sumo sacerdote.
Por eso digo, hermanos, no perdamos de vista, porque muchas veces el maligno nos provoca para que reaccionemos. Y ahí cuando reaccionamos, entonces, hermanos, vemos cómo empieza a humear mi mecha. El Señor nos dé gracia, ¿no?, para que siempre estemos revestidos con el aceite. Y para el Señor y los hermanos puedan encontrar en nosotros, y en mí principalmente, alguien que quema aceite y no que humea, ¿no? Entonces, el Señor se encuentra en la iglesia donde se reúnen los santos. Está cortando el pábilo que humea. Por un lado, tenemos el aceite, que es el Espíritu Santo, importante, hermanos, en la iglesia. Ingrediente importante en la iglesia para la edificación. Pero también tenemos la despabiladera que usa el Señor para cortar. Y esto equivale a la cruz. Y como dijimos en el mensaje anterior, estas dos cosas hacen el crecimiento, la madurez, y que al final el candelero cumpla con su función de alumbrar, siempre alumbrar. El Señor nos alumbre, el Señor nos dé de su gracia y podamos reflejar su gloria contemplándole a Él. Entonces, volvemos a la escena de Juan, ahí en la cárcel. Cuando Juan se dio vuelta, sí, vio 7 candeleros de oro, pero no describe más que esto de los 7 candeleros, porque lo más importante que él describe, el glorioso Señor, el glorioso sacerdote que estaba en medio de ellos, ¿no?, como sobresaliendo, y lo describe de tal manera que después no cae como muerto por haber visto los candeleros de oro, sino que cae a los pies por haber contemplado la hermosura del Señor, ¿no? Entonces, que el Señor nos dé gracia, hermanos, que nosotros podamos ver cada vez que nos reunimos, sea una reunión de casa o sea una reunión de general, la propia persona del Señor, que nos ayude a poder ser como David, como decía: yo voy al templo a contemplar la hermosura de Jehová, la hermosura del Señor. Pero él dice más: a inquirir, a indagar, a profundizar, a buscar con mi corazón más de la persona del Señor, a inquirir en su templo. Y entonces, hermanos, ese es el objetivo que el Señor tiene cuando venimos a la reunión con los santos. Venimos a contemplar la hermosura del Señor y con nuestro corazón indagar más de Él. Que nos libre, que seamos librados de todos los atentados que tiene el maligno para quitarnos de la vista al Señor y poder decir: qué iglesia mediocre que tenemos. Los hermanos, pobrecitos. Y hermanos, no crean que estoy hablando de algunos de ustedes. Estoy hablando de mí también. Gracias a Dios. Nosotros tenemos dones. Dios nos ha dado talentos para que nosotros cumplamos con la función de, como miembros del cuerpo, poder desarrollarlo y multiplicarlo en la iglesia, participando activamente en lo que cada uno Dios le ha dado. Pero no obstante eso, aunque aún somos débiles, el Señor está en medio nuestro, ocupándose de cada uno en particular. Solo basta que nosotros cumplamos esa función, pero con nuestros ojos poder reconocer la persona del Señor cada vez que nos reunimos, indagar, que nos cautive la gloria del Señor, hermanos, y no las debilidades de los hermanos, porque a nuestros ojos el maligno nos va a decir: mirá fulanito, mirá allá, mirá acá, mirá lo que dijo, mirá cómo obró. Y eso parece que es todo la iglesia, hermanos, y perdemos de vista lo precioso que es el Señor. El Señor lo llena todo, lo hermosea todo. Aun cuando somos toscos, somos una piedra en bruto,
Si yo no quito los ojos del Señor, podemos volver nuestro corazón, podemos volver a casa y en nuestro corazón con ese perfume de haber estado en la presencia del Señor. Por eso, hermanos, lo más precioso es poder contemplar la preciosa persona del Señor. Y es lo que todo cristiano necesitamos, contemplar al Señor. Amén.